Buen día, profesores. En esta oportunidad voy a explicar la resolución del reporte 2 del laboratorio 2. Bueno, primero nos dieron este circuito que básicamente proviene del módulo matemático simplificado del ventrículo izquierdo de Vicent Rideout. Y con las ecuaciones que nos han brindado, que están en esta parte, bueno, con las especificaciones de cada una de ellas entre nuestras entradas y salidas, hemos empezado a desarrollar las ecuaciones, en las cuales también debemos tener en cuenta que el PTA y el PCB son fijos, mientras el SVL es un capacitor variable en el tiempo. Se ha empezado a desarrollar las ecuaciones, le hemos explicado la transformada de Laplace, se ha logrado identificar las entradas y las salidas para posteriormente a hacer el diagrama de bloques de cada una de ellas. Se empezó a hacer el diagrama de bloques por separado y luego hemos empezado a unir cada una de ellas, en las cuales hemos unido 1 con 2 primero, luego 3 con 4 y 7, 5 y 6 en ese orden. Luego que hemos unido parcialmente, hemos visto cuáles son las entradas y salidas que corresponden con cada uno de los bloques ya tenidos y hemos empezado a unir las mallas. Y así hemos logrado tener nuestras entradas y salidas y todo el diagrama de bloques completo. A continuación también le mostramos el sistema de bloques de Simulink en el cual se ha trabajado y también podemos observarlo en el nuevo programa que se encuentra aquí. En la parte B nos pidieron ya utilizar unos valores iniciales, finales, tanto de tiempo de sístole y de diástole, y también como el periodo, ¿no? Entonces, todos estos valores se han metido a este tren de pulsos con el valor inicial y para poder sacar el valor, ¿no? Que también se ha podido diseñar aquí en el MATLAB. Y acá se puede ver. Posteriormente nos pidieron la gráfica de SVL en el tiempo. Entonces aquí lo estamos viendo representar. De la misma forma hemos graficado las otras variables para tener en cuenta y saber qué es lo que está sucediendo en el transcurso del tiempo y cómo está actuando ante todo esto. Posteriormente, en la pregunta C, nos dan nuevamente otras ecuaciones, lo cual tenemos 13 ecuaciones en las que estamos utilizando y que nos dan algunas sugerencias de cómo utilizarlas. En esta parte directamente se ha pasado a lo que son diagramas de bloques de cada una de estas para poder ver cómo se están realizando. Lo que nos hemos percatado es que solo hay un pequeño cambio en las que son las entradas, que serían en el 1 y el 2. Luego hay en las salidas hay otro cambio y también podemos observar dentro del Simulink cómo va quedando este nuevo circuito, donde también tenemos, de alguna otra forma, estas saturaciones que van de 0 a 500, de 0 a 500, también de 0 a 100, a 1000, que podemos encontrar en la 4 y en la 8. Entonces aquí hemos notado que se mantiene el mismo sistema de la parte A, pero hay diferencias entre entradas y salidas que se encuentran resaltados, ¿no? Tenemos que el 1 estará antes del 3 y luego le continúa el 4, luego el 2 estará antes del 11, el 7 estará antes del 8, el 2 estará luego del 6 y el 3 estará luego del 10. Como ya se ha denotado aquí en el Simulink y además se ha resaltado dónde están las variables que posiblemente se pueden usar y las variables que hemos ido aumentando ahora con el con las nuevas ecuaciones de la parte C. Luego nos piden hallar la presión ventricular versus el tiempo. Posteriormente tenemos la presión arterial capilar. Luego tenemos ambas gráficas en una sola gráfica para observar cómo se miran juntas. Luego acá dice el color amarillo es la presión ventricular y el color azul representa presión arterial. Luego nos piden hallar el flujo de diastólico, el flujo de salida sistólica, el flujo de carga. Y nuevamente todas las gráficas en una sola, para ver cómo se van trabajando todos estos. El amarillo representa el flujo diastólico, el azul representa el flujo sistólico y el rojo el flujo de carga. Luego
tenemos lo que es el volumen ventricular que nos han solicitado en la parte F para ver cómo va generándose en el tiempo. Bien, en esta parte lo que tenemos es que nos muestran que un paciente empieza a sufrir una estenosis aórtica, por lo cual se ha tenido que abrir. ¿Qué es lo que sucede y cómo va afectando, ¿no? Y cuál es la resistencia a la cual tenemos que elevar para ver cuál es la diferencia, ¿no? Y qué es lo que va a suceder con esta persona. Luego de una breve investigación, se ha logrado tener que hay un incremento en lo que es la resistencia en pacientes de estenosis, pues van a demostrar una disminución de la compliancia en la arteria y también la resistencia en el vaso ventricular. Entonces, para relacionar esta resistencia del vaso ventricular, la resistencia más adecuada sería la resistencia ventrículo izquierdo sistema arterial, ya que ahí vamos a poder desarrollar mejor esta parte para un caso de estenosis, en lo cual hemos decidido elevar el valor a 15 veces. ¿Por qué 15 veces? Ya que a un valor grande podemos darnos cuenta de la diferencia que sucede. Entonces, por ende, se ha elevado a 15 veces su valor. Teniendo este nuevo valor en los cuales se tiene que utilizar para poder realizar todo el, el sistema y luego realizar las ecuaciones y las gráficas. Además de este valor utilizado en RA, también se han ido utilizando estos valores que nos han dado según el código de alumno, que son estos. Mi código es el 2014-5502 y he estado utilizando todos estos valores para poder representar las gráficas. Continuando con el desarrollo, eh, podemos percatarnos que la presión ventricular eh, gráfica de la presión ventricular de una persona con estenosis. También tenemos su presión arterial capilar. Luego tenemos ambas gráficas en una sola. Lo mismo para su flujo diastólico, su flujo sistólico, el flujo de carga. Todas las gráficas en una sola nuevamente. Y por último tenemos, como vemos, las variaciones, que es lo que sucede, ¿no? Básicamente nos damos cuenta que la amplitud en lo que es la presión ventricular, tanto de una persona sana como una persona eh, enferma con estenosis, siempre sigue siendo la misma, no hay disminución. Eso a pesar de haber aumentado su resistencia, ¿no? En el siguiente caso de la siguiente variable, que es básicamente la presión capilar, se observa que no incrementa en lo que es un paciente sano, pero por ende hay sus valores que están llegando más o menos a 50, ¿no? Me refiero básicamente a que usualmente la presión capilar tiene que incrementar, irse hacia arriba. Siempre sus valores se empieza de un valor bajo y luego va subiendo. Pero en este caso vemos que en vez que incremente está descendiendo, que sería el segundo caso que podríamos observarlo aquí. Aquí, que cuando se encuentra enfermo va decayendo la presión arterial. Pero en cambio, cuando la persona se encuentra bien de salud, observamos que la presión capilar va aumentando en el tiempo. Bueno, luego tenemos lo que es el flujo diastólico, presenta una disminución en amplitud, pero se mantiene su forma en un paciente con estenosis. Básicamente, esto es el flujo diastólico. Tenemos que esta amplitud va a variar entre ambos casos, pero su forma siempre se va a mantener, así que no va a haber ningún problema. Luego tenemos existe variación y disminución en amplitud y forma para un paciente con estenosis. Esto es básicamente en el caso de el flujo de salida sistólico. La variación, tanto su amplitud y su forma, como podemos observar aquí, y en consiguiente también se puede observar eh, por aquí, es que siempre hay variación tanto en su forma, en el ancho de la gráfica, como en la altura, ¿no? Que sería su amplitud. Y por último, observamos que en el flujo de carga hay hay una pequeña diferencia de inicio, pero mientras va pasando el tiempo se mantienen en ese mismo rango. De forma capilar hay un pequeño incremento con respecto cuando uno está sano, que empezaría en 65 hasta 70, pero ahorita cuando la persona está con estenosis va de 70.
a 75. Pero siempre el rango se va manteniendo en esta posición. Así que ahí no habría diferencia. Bueno, con todo eso sería toda la explicación sobre el desarrollo. Muchas gracias.